¿Has escuchado hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual? Y ahorita la experta nos dirá resultado, enfermedades de transmisión sexual. ¿Sabías cuáles son las poblaciones más vulnerables frente a esto? Pueden generar culpa, miedo, ansiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las parejas estables? Esos matrimonios que después, lamentablemente, de una infidelidad quedan con la consecuencia de una infección de transmisión sexual. Un tema que nos da mucho de qué hablar y que, a pesar de ser tan común hoy en día, sigue estando rodeado de muchos mitos y tabúes. Por eso hoy aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia, lo abordaremos. Bienvenidos. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos de nuevo a este espacio, su podcast SER. Qué rico poder volver a encontrarnos ya en este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Y como se los prometimos la semana pasada, pues un tema bastante importante y bastante significativo. Estuvimos hablando de relaciones abiertas, de todas las consecuencias que esto puede traer. Y sin duda, una de las consecuencias que más puede prender alertas tiene que ver con esto, con las infecciones de transmisión sexual. Pero como esa no es mi área, yo le puedo hablar de la culpa, de la ansiedad, del miedo, de todo lo que eso genera, pero no netamente de qué son, por qué se dan y todas las arandelas que tienen. Pues tengo hoy una súper invitada con nosotros que me place darle la bienvenida a este espacio. Doctorísima María Angélica Maya, usted preséntese porque está más preparada que un cumis, mija, así que dígales por favor qué ha hecho a lo largo de estos años de vida y por qué hoy puedo decir con orgullo eres una autoridad para hablar de infecciones de transmisión sexual. Bienvenida. Bueno, Eli, muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio. Yo soy María Angélica Maya, soy médica de la Universidad de Antioquia, soy internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, infectóloga de la Universidad de Antioquia y recientemente me he metido a esto de los medios y la comunicación. Estudié una profesionalización en comunicación en la Universidad de McGill en Montreal y ahora tengo pues mi consultorio que por alguna razón se ha inclinado mucho al cuidado de la salud sexual. ¿Y en los ratos libres qué hace? Cuido a mis dos hijas, a mi esposo, Una muchacha muy activa. a la familia. Eso está muy bien. Bueno, María, verdad que es un placer para mí poder generar este espacio. Lo habíamos hablado, lo habíamos pensado y hoy, usualmente en nuestro podcast tenemos un experto y yo me encargo de hacer las preguntas curiosas, pero aquí vamos a hacer una doble experticia, por llamarlo de alguna forma, porque nos damos cuenta que desde tu área, toda tu consulta, toda la población que atiendes en el día a día, en la cotidianidad, que como bien lo acabas de decir, tiene en este momento un fuerte en todas las consultas que se generan en torno a la vivencia de la sexualidad y lo que se genera a partir de allí, pues has encontrado miedos, culpas, temores y demás. Y de este lado ha pasado lo mismo, María. Tenemos muchos casos, especialmente en uno de los fenómenos más difíciles que tenemos aquí en la Clínica para la Familia, motivo de consulta número 1, que es la infidelidad. Entonces nos llegan señoras que solo han tenido una pareja sexual toda su vida, su esposo, y de repente están infectadas. O sea, y ya tú nos dirás de qué se pueden infectar y todo lo que hay alrededor. Y la sorpresa es, ¿pero cómo? Yo nunca he estado con otra persona que no sea mi esposo. Pero parece ser que el esposo sí ha estado con otras personas. Se generan entonces infecciones de transmisión sexual, María. Arranquemos por ahí, danos un poquito de contexto. ¿Qué es esto? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué son las infecciones? ¿Qué son las enfermedades? ¿Por qué es tan importante hoy hacer un alto y poder revisar este tema? ¿Y cómo podemos abordarlo? Las infecciones de transmisión sexual son cuando un virus, bacteria, se va de un individuo a otro y el canal, como la forma de llevarlo de un individuo a otro, es la vía sexual. Okay. No le decimos enfermedad porque una cosa que es súper clave es que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no tienen síntomas. Y nosotros hablamos de enfermedades cuando estamos hablando de los síntomas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo puedo estar infectado y no sentir nada? Sí, eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Incluso tenemos parejas donde ambos están infectados,
y uno consulta porque tiene síntomas y le buscamos al otro y nunca ha sentido nada, pero tiene. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es la infección y lo que es la enfermedad. Ahora bien, ¿qué se puede transmitir por la vía sexual? Entonces tenemos virus, como mencioné, el virus del VIH, el virus del herpes, que también es muy frecuente, pero también tenemos bacterias, gonorrea, clamidia, son ejemplos de esas, sífilis. Entonces el panorama es bastante amplio y esto de las infecciones de transmisión sexual es histórico. Tenemos pues evidencia de que esto ha existido desde hace millones de años, pero no podemos con esto. ¿Por qué? Porque el humano no puede vivir sin sexo y estos microorganismos utilizan una vía que es segura. O sea, siempre va a existir una forma de transmisión para ellos. Uh-huh. Cuando hablamos, María, como de la, no sé si la palabra técnica sea esta correcta, como la prevalencia hoy, hay un aumento en infecciones hoy. Sí se ha visto con el tiempo que esto se ha exacerbado. ¿Y por qué? Sí, hay un aumento de la detección local e internacionalmente, afectando no solamente a personas que tienen la vida sexual activa, sino también recién nacidos de madres que nacen infectados porque la madre no hizo controles prenatales o no le detectaron la enfermedad a tiempo. Entonces también estamos viendo estas enfermedades, por ejemplo, como la sífilis neonatal, aumentando. Las causas de por qué aumentan pueden ser de muchas explicaciones. Una, yo te podría decir, pues tenemos mejores formas de hacer diagnóstico. Dos, la gente tiene más acceso a servicios de salud. Pero también es una realidad y es que tenemos mayor actividad sexual actualmente y una concepción diferente de la sexualidad de la que se manejaba anteriormente. Pero eso también, ligado a la concepción que tenemos, da más libertad de que la gente pueda llegar a un médico a buscar porque está sintiendo síntomas, ya sea pues en su aparato geniturinario, porque pues la mayoría de la gente los escondía o le daba pena ir a consultar y eso podría ser una barrera para tener un diagnóstico. Entonces, en general, creo que es una mezcla de factores que hacen que esto esté aumentando. La semana pasada, María, precisamente estuvimos hablando con el doctor Fabián Salinas acerca de las relaciones abiertas, de todo lo que hoy tenemos en el mercado, por llamarlo de alguna forma. Y pues una de las conclusiones que sacábamos es que de alguna manera tanto la monogamia como el compromiso de exclusividad sexual y afectiva protege la raza humana, porque, por ejemplo, se reduce la transmisión de infecciones en este ámbito. Entonces decíamos que es un aspecto muy importante a considerar, entendiendo que todos los seres humanos tenemos la libertad y el derecho de elegir qué vamos a hacer con nuestra vida y con nuestra forma de relacionarnos, pero es muy importante ser conscientes de las implicaciones que esto puede tener. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta, María, que desde el momento en el que hablamos de poder generar este conversatorio, surgió a mi mente y decía yo, esta es la oportunidad para poder hablar de esto. Como te contaba, en la Clínica para la Familia tenemos un altísimo volumen en la consulta por infidelidad, ¿cierto? Hombres y mujeres que en algún momento quiebran su pacto y traen a su matrimonio, a su relación estable, múltiples consecuencias, entre ellas las infecciones de transmisión sexual. Hace poco atendí un caso donde ella me hacía una pregunta específica y yo le decía, yo espérate que vamos a hacer un episodio de Ser para hablar de eso. Entonces ella me decía, bueno, mi esposo fue infiel, yo tomé la decisión de perdonarlo, pero yo le exijo que se haga pruebas para poder saber si se contaminó de algo o no, si le pegaron algo o no, y hasta que yo no tenga esa tranquilidad, a pesar de que son una pareja que tienen una relación estable, exclusiva, llevan muchos años de matrimonio, dijo, si yo no me pongo un preservativo, yo no voy a tener relaciones sexuales con él. Entonces, efectivamente, él se hace unas pruebas, se hace unos análisis, pero ella insiste y dice, todavía no, porque yo no sé si eso se va a manifestar después, cómo va a salir. Entonces, específicamente, María, una pareja estable, una relación de exclusividad, lamentablemente abren una puerta, toman la decisión de restaurarse, de emerger, de salir de ahí, ¿qué cuidados deben de tener frente a? Es decir, atentos a síntomas,
aun cuando no hayan síntomas, consultar, qué pruebas deberían de hacerse y por cuánto tiempo para poder tener, ojalá no fueran infieles, ¿no? Pero para poder tener en la medida de las posibilidades después de como una tranquilidad. Esa es una muy buena pregunta. Lamentablemente no tiene una respuesta universal, porque una de las cosas que hacemos en la consulta es escuchar cada caso, analizarlo e individualizar. Sin embargo, podemos decir cosas que son hacia la generalidad. Lo primero es no esperen los síntomas. Hay que ir a consultar sin síntomas, porque como lo dije anteriormente, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no demuestran ningún síntoma, incluso más en mujeres que en hombres. Es más frecuente que los hombres se den cuenta porque tienen algún síntoma. Las mujeres pueden tener las lesiones intravaginales o en un sitio que no tiene accesibilidad a la visión y por tanto es muy difícil darse cuenta de que algo está pasando, ¿cierto? Los genitales de los hombres son externos, son más fáciles de visualizar. Por tanto, toda persona que sepa que ha tenido un riesgo sexual debe estarse haciendo chequeos. Okay. Históricamente, los chequeos, pues hacíamos unas pruebas en sangre y hacíamos otras pruebas, por ejemplo, si había secreción, ya sea vaginal o por el pene, entonces tomábamos una muestra de ahí y eso lo llevábamos al laboratorio. Esos chequeos en secreción o digamos en algún líquido seminal o algo así, realmente daban muy poquito rendimiento. Hoy en día tenemos la oportunidad de tener pruebas de mejor rendimiento, que llamamos pruebas moleculares, y en una sola prueba, que se puede hacer incluso en orina, podemos detectar 5 o hasta 7 infecciones de transmisión sexual y complementamos con las pruebas en sangre. Es un panorama bastante amplio. Lamentablemente, muchos de los médicos que trabajan en el día a día no están familiarizados con este tipo de pruebas. Por tanto, pues una de las, digamos, metas es educar cada vez más al médico general en cómo diagnosticar. 2, ampliar el portafolio porque estas pruebas no están disponibles en todos los laboratorios para que la gente tenga más acceso y tenga posibilidad más de hacerse el diagnóstico. Y 3, aumentar esa consulta dirigida del paciente preguntándole a su médico, venga, hágame un chequeo bueno, de buena calidad, que sí me dé la información que yo necesito para volver a mi vida normal, porque la gente tiene el derecho de, si es reconstitución de pareja, volver a tener esa tranquilidad, o si es una persona que no está reconstituyendo su pareja, pero que vive una vida sexual que puede ser, digamos, con varias parejas o con parejas desconocidas, puede hacerse un diagnóstico a tiempo para empezar un tratamiento si lo necesita y así cortar la cadena de transmisión. Un cristiano de a pie, María, o sea, una pareja, y hablemoslo por ejemplo en el contexto nuestro a nivel Colombia, porque sé que en los diferentes países pueden tener protocolos distintos o diferentes. Un cristiano de a pie aquí en Colombia con su EPS, lamentablemente tuvo una infidelidad o estuvo incluso en una relación de tipo permanente durante meses. Ahora está haciendo una apuesta de restauración por su relación y quiere hacer este proceso de reparación con todas las de la ley, que dicho sea de paso, hay un paréntesis importante, hace parte del proceso de reparación. O sea, si yo caí, si yo tuve este desliz, si tuve este desacierto, ahora voy con mis hechos a buscar generar de nuevo esa confianza y esa credibilidad de mi pareja. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde va? ¿Tiene su EPS? ¿A dónde va? O sea, va al médico, pide una cita con el médico general, va donde María Angélica de una vez, que ahorita nos va a dar el teléfono. ¿Qué tiene que hacer? Porque aparece la pregunta, o sea, ¿qué tan confiables son esos resultados? ¿Hasta dónde eso sí se va a ver ahí o no? ¿El médico general sí está en la potestad? ¿Qué hace un cristiano de a pie, María? Bueno, el médico general está en la potestad. O sea, las infecciones de transmisión sexual son una entidad que debe tratarse desde el nivel primario de salud. Entonces, todos los médicos generales deben hacer su deber de estar muy bien informados en enfermedades e infecciones de transmisión sexual, ya sea porque el paciente me llegue con los síntomas o simplemente llegue con la historia de que, hombre, se me fueron las luces o no, mira, yo vivo una vida sexual libre pues, con varias parejas, etc. El médico tiene que tener la preparación para afrontar
ambas caras de la moneda. El médico puede hacerte unos chequeos para hepatitis B, para hepatitis C, para VIH, para sífilis en sangre, cuyos rendimientos son muy buenos. Okay. O sea que una vez realizadas esas pruebas, tú puedes tener una confianza muy grande. También tenemos unos tiempos en los que decimos, bueno, mira, ya tuviste la relación, a los 15 días se hizo una prueba, a los 30 días se hizo la otra. Que esa es la pregunta de mi paciente, sí, ¿cierto? O sea, exacto. Yo no sé si ya está libre usted de toda Entonces, carga. ¿qué hace? No hay respuestas únicas porque uno debe evaluar cada caso y hay contactos sexuales que son de muy bajo riesgo, ni siquiera es mandatorio hacer las pruebas, porque hay personas que tuvieron unos contactos que realmente no hubo genitalidad siquiera, pero persisten con esa duda en la cabeza de que me tienen que hacer pruebas porque de pronto. Entonces el médico también tiene esa necesidad de escuchar y concretar al paciente en realmente cuál es su riesgo de haber adquirido una enfermedad sexual por ese contacto que tuvo. Okay. Es parte del quehacer médico. Entonces no siempre vamos a tener que ir a pruebas porque es importante escuchar al paciente, escuchar la historia y determinar si hubo riesgo de contagio o no lo hubo, ¿cierto? A veces hubo simplemente un contacto que no da para una transmisión sexual. Un paréntesis rápido ahí, María. ¿El preservativo efectivamente es protector? No es una protección perfecta, es una buena barrera. Yo encuentro, por los estudios que hay publicados y por mi experiencia en la consulta, que el problema del preservativo es el mal uso de él. Okay. Entonces, tenemos preservativos mucho tiempo cargando con nosotros, que algunas veces ya se han vencido, que han aguantado cambios de temperatura extremas. Y el otro es empezar a usar el preservativo desde los juegos sexuales, porque las secreciones seminales también infectan. Entonces a veces tenemos juegos sexuales, orales, anales, antes de empezar a usar el preservativo. Y en esos juegos uno se puede infectar. Una vez dicho esto, ya estando en la consulta, el médico sí debería, si el riesgo lo amerita y si se constituye un riesgo real de infección, complementar los estudios de sangre con unas pruebas moleculares de detección o si hay secreción, hacer un cultivo en la secreción. Bueno, existen una posibilidad de exámenes que son confiables, que van a depender mucho de lo que el médico interprete, de la historia del paciente. Aquí quiero hacer entender que la receta no es igual para todo el mundo y que el médico debe tener el tiempo y la escucha, la capacidad de escucha, que es algo que nos han limitado mucho a los médicos por el tiempo corto que nos dan de pasar con los pacientes, para hacer esa interpretación. En este tema sí que es necesario tiempo y es que yo creo que eso es lo más grave que tiene el sistema primario de salud, que como tú tienes que ver un paciente cada 10 minutos, ¿a qué horas vas a esperar que nos conozcamos? Que tú tengas la confianza de contarme una historia tan íntima. Y que no es sencillo, ¿cierto? Exacto. O sea, es decirte, tengo una fiebrecita, me salió una ronchita aquí. Entonces, empezar a hablar de ese proceso, muchas veces lo que termina pasando es que la gente llega, yo no debería estar viendo tanta consulta de enfermedad e infección de transmisión sexual, pero me alegra poder brindar el servicio de que la gente pueda pasar una hora completa en una documentación adecuada, porque es que no es un tema fácil de hablar y yo no voy a llegar donde un médico que nunca he visto en mi vida a contarle a calzón quitado mi sexualidad. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Dónde lo hice? ¿Por dónde lo hice? Exacto. Que todo eso todo es importante para que el médico calcule cuál es el riesgo y qué es lo que tiene que mandar, ¿cierto? Dicho de paso, también, por ejemplo, la vacunación contra hepatitis B previene una de las infecciones, que es la infección por hepatitis B, que la gente no lo sabe, pero es 1000 veces más contagiosa que el VIH. Wow. Y lo podemos prevenir estando vacunados. Entonces el médico también tiene que interrogar por tu historia de vacunas. Porque si tú ya estás bien vacunado contra hepatitis B, ya no te tengo que hacer exámenes para hepatitis B. Esto simplemente para dar un ejemplo de todas las cosas que un médico tendría que indagar para hacer una buena consulta en el punto de las infecciones de transmisión sexual y poder hacer unas buenas órdenes, un buen acompañamiento de la pareja. Además, eso es otra cosa, que les pasa como a los pediatras. En el pediatra ve a la mamá y al bebé. Cuando tú llegas con una consulta de infecciones de transmisión sexual o de riesgo o que asumes un riesgo, tú tratas una pareja.
Exacto. Entonces tú no estás viendo un paciente, probablemente estás viendo 2 o más, ¿cierto? Total. Y mi conclusión es, igual vaya por la EPS, vaya consulte, pero haga todo lo posible por llamar a la doctora María Angélica para que le dedique el tiempo. Es que no es fácil, María. No es fácil. Y yo creo que es una de las razones por las cuales podríamos decir hay como una prevalencia tan alta también en el avance de estas infecciones y en la transmisión, porque pues si yo no sé que lo tengo, termino contagiando a cuantas personas, pero es por eso, porque no lo sabemos, no lo identificamos, no tenemos la libertad, la apertura para poder hablarlo con el profesional de la salud y esto avanza en la cadena. Entonces, enhorabuena también por estos espacios, María, porque yo creo que estamos haciendo un bien frente a esto. Educación es lo primero. Total. Yo sé que tú tienes muchas preguntas para hacerme, las vamos a hacer en el segundo bloque, pero yo tengo que aprovechar mi cuartito de hora antes de. Pregunta, ¿se curan? O sea, si a mí ya me diagnosticaron, tengo una infección, incluso siguiendo el hilo, que tú sabes que es lo que a mí tanto me interesa, porque es una de las razones de ser principales de la Clínica para la Familia, estamos ayudando a una pareja a restaurarse. Lamentablemente, un contagio con una infección contagió a su pareja, que sigue, o sea, eso tiene tratamiento, se puede curar, hay infecciones que te van a acompañar por el resto de la vida. Más allá del matrimonio, hay infecciones que si yo estoy contagiado, tengo por responsabilidad civil que informarle, hey, ve, esto está muy bueno, pero vea, yo tengo gonorrea, o sea, hay que hablarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Tiene tratamiento? Bueno, como aquí estamos hablando de muchas infecciones, entonces la respuesta es, depende de la infección. Depende. Tenemos infecciones como la infección por el virus del VIH, que no se cura. Okay. No es curable, pero tenemos hoy en día tratamientos y tratamientos fáciles de tomar, okay, bien tolerados, y la gente se restaura, vive una vida feliz y probablemente va a morir de lo mismo que iba a morir así no tuviera VIH. Okay. Y a esos pacientes ya la enfermedad se les ha convertido en una enfermedad crónica, como decir tengo diabetes o azúcar en la sangre o tengo la presión alta y van al médico, sus chequeos, su medicamento y se toman su 1 o 2 pastillitas cada día y ya, bueno. Pero tenemos otras enfermedades que sí se curan. Tenemos el ejemplo de la sífilis. La sífilis es supremamente frecuente, es una de las más frecuentes que tenemos, históricamente ha sido muy frecuente y se cura fácilmente. Probablemente de las infecciones más sencillas, porque probablemente lo único que necesitas es una inyección de penicilina y se acabó, bueno, dependiendo del caso, pero la penicilina, que es algo que hemos usado por años, sigue funcionando frente a la sífilis. Y se cura y no se transmite. Una vez que el paciente está curado, ya no la transmite. Entonces así va a ser como que yo puedo poner toda la lista y empezarte a responder. Pero frente a algo que estaba implícito en tu pregunta, me hizo recordar que es importante decirle a la gente que hoy en día, para las parejas que uno de los dos está infectado, por ejemplo, con VIH y el otro no, tenemos algo más que el condón para ofrecerle al que no está infectado. Hoy en día tenemos tratamientos para darle a una persona que decide seguir su vida conyugal con alguien que está infectado y acompañar a ese ser, pero no se quiere infectar. Entonces hoy en día podemos establecer un tratamiento para esa persona bien tolerado, una pastilla sola al día, fácil, y esa persona puede decir, hombre, me siento segura porque estoy protegido o protegida tomándome mi pastillita y eso va a evitar que me infecte de como VIH. Una especie de vacuna, por ejemplo. Sí, en este caso sería como un tratamiento preventivo. Y eso, digamos, es nuevo en Colombia, pero ya lleva mucho tiempo en el mundo y estamos tratando de introducirlo para darle más opciones a esas personas que valientemente deciden acompañar a ese ser. Y yo tengo muchas parejas que nosotros en la consulta los llamamos discordantes, que asumen con mucha belleza el acompañamiento de ese ser y siguen restableciendo su vínculo matrimonial o conyugal de una forma hermosa. Qué bonito. Y allí yo hago como una acotación, María, que la ciencia es muy bella. O sea, yo creo que hace 30, 40 años no podíamos hablar de esto y por ejemplo, diría yo la más famosa, pues, que es el VIH, tantos estragos que llegó a hacer y tanta estigmatización incluso a nivel social que tuvo, pero ver cómo la ciencia ha avanzado y ha generado una cantidad de recursos para que las personas, tanto desde lo preventivo como desde lo interventivo, puedan tener alternativas, me parece que es algo hermoso, una razón más para consultar. Bueno, María, termino yo con mi bloque de preguntas.
Vamos a la pausa y regresamos con la pelota de este lado, porque sé que tú en tu experiencia también ves una cantidad de cosas que se circunscriben a lo psicológico y que hacen parte de las realidades y de las vivencias de todos los pacientes y consultantes con este tipo de infecciones. Pero termino con la parte mía. Si yo me doy cuenta, o sea porque me diagnosticaron, a veces pasa también que un saludo aquí a las Pamelas, si hay una Pamela viéndome, no es contigo, tú eres una santa mujer de Dios. Este es un término que yo utilizo para referirme a esas personas que a veces entran a triangular una relación. Entonces me doy cuenta que la Pamela está infectada y la Pamela, mira, me hicieron unos exámenes, salí que tengo esto, salí que tengo lo otro, y te cuenta, ¿cierto? O sea, yo tuve una relación sexual o múltiples relaciones sexuales con esta persona que hoy se enteró que tiene una infección. Sí o sí yo debo de ir entonces a hacerme chequeos, ¿cierto? Sí, Sí o sí. ir. Y mi responsabilidad sería contarle a mi pareja, porque también mi pareja debería hacerse chequeos. O sea, estoy en el caso hipotético de que la infidelidad no ha salido a la luz. Sí, y es como en Colombia, pues nuestra amplia legislación tiene leyes para todo. Incluso hay una ley que dice que los médicos debemos trabajar en eso, que es nuestra responsabilidad velar no solamente por ese paciente, sino también por su pareja. Obviamente ninguno de nosotros entra en contravención con el paciente para llegar a la pareja, pero sí vamos a estar aconsejando al paciente de que debe informarle a sus parejas, o por lo menos le vamos a dar una orden para que se lo lleve y le diga, mira, de regalo de cumpleaños te traje una orden para que te hagas estos examencitos. No, no me preguntes por qué, es porque te quiero, te cuido. Ay, Dios, qué teso. Pero de alguna forma sí debemos hacer el deber de llegar a ese ser que no se ha enterado de la situación y que le podemos hacer un bien. Y es parte de la humanidad, es algo en lo que tenemos que trabajar. Una vez que listo, a mí me pasó, pero pues no tenemos que hacerle pasar a otro problemáticamente una vida enferma, si podemos hacer algo por ayudarle, ¿cierto? Y cortar esa cadena. Exacto. Eso puede que no pase en la primera consulta, puede que lo tengamos que ir trabajando con el paciente hasta llegar a eso, pero sí es nuestro deber ser. Mi teso. Y se me ocurrió una cosa aquí chiquitita, María, frente a eso. Yo podría estar contagiada, tener una infección de transmisión sexual sin haber tenido un contacto sexual con otra persona. O sea, estoy en una relación estable, única y exclusiva, puedo tener alguna de las infecciones sin haber tenido un contacto sexual. O sea, se puede pasar, no sé, esto es mito, por un vaso, por un pitillo, porque me soplaron en el metro, por alguna otra razón. Mira, esto es tan amplio y cada patología de las que estamos hablando aquí tiene una historia tan diferente que yo te puedo responder de muchas formas. En cuanto a VIH, que hay muchos mitos, no. Entonces yo puedo, eso es muy importante decirlo, porque las personas que viven con el VIH tienen mucha discriminación por eso, y es falta de que hablemos más de esto. De conocimiento. Yo puedo comer de lo que tú comes, yo puedo ir a la misma piscina, estar en el mismo baño, dormir juntos en la misma cama. No hay ningún riesgo de infección. Aquí se necesita contacto sexual, o sea, penetración, un intercambio de secreciones vaginales y de esperma, para que realmente lleguemos a tener una infección. De hecho, el VIH no es tan fácil de contagiar como todo el mundo cree. Entonces, por ejemplo, esa es la vida del VIH. Pero te puedo decir de la hepatitis B, que es algo también por lo que las mujeres han sufrido mucho, porque afortunadamente en el control prenatal se puso una prueba para saber si la mamá tiene hepatitis B y poder proteger al bebé, y hay una forma de proteger al bebé. Entonces, súbitamente, una mamá que viene con su pareja bien y su pareja tampoco ha hecho nada diferente a cuidarla y amarla, va al control prenatal y le sale que tiene hepatitis B. Y entonces, ¡ay, qué catástrofe! ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó acá? Resulta que nosotros en varios lugares de Colombia tenemos mamás que históricamente han dado a luz con niños con hepatitis B, y esos niños han llegado a adultos y nunca se han dado cuenta. Y toda la prole tiene hepatitis B porque es de transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, pero es la mamá
de arriba. La que lo infectó, Okay. lo infectó pues en el parto, en el contacto cuando esa personita estaba en su vientre, y no hay nada que ver con transmisión sexual. Cuando uno estudia a todos los hermanos y a la mamá, se da cuenta que la enfermedad viene de la mamá hacia abajo. Perfecto. Pero, qué alivio, porque creo que pasa, ¿cierto? Yo conocí un caso, igual no indagué mucho porque de hecho esta persona me lo contó muy como desde el orden espiritual, como un ataque del enemigo a ese matrimonio, porque él me decía, o sea, he sido fiel toda mi vida y mi esposa salió con una infección de transmisión sexual. Y él me decía, o sea, Eli, te lo digo mirándote a los ojos, yo nunca he tenido otra pareja sexual diferente a ella. Entonces, él finalmente me argumentó, o sea, imagínense al demonio, pues ahí lo que quería hacer, que no está de más los que creemos en el mundo espiritual, pero pues aquí tenemos una explicación científica. Exacto. Y mira que yo lo he vivido con las personas, bueno, de muchas formas he vivido esto, y me hace tu comentario recordarlo. No sufran solos. Exacto. Pensando esto cómo vino, no, y ni dañen su matrimonio sin hablar con un experto. Exactamente. Porque muchas veces yo he terminado niños que se han suicidado, niñas que han intentado o que viven muy cruel su vida, o ya adultos, o personas como el cuento que tú nos estás contando, cargando con una cosa que no tienen que cargar. Y simplemente cuando van a consulta, yo miro los exámenes, escucho la historia, me doy cuenta que aquí no hay nada. O sea, por ejemplo, exámenes mal leídos. Exacto. Y uno diciendo, desde tiempo atrás no tengo una enfermedad de transmisión sexual, y cuando miro los exámenes ahí no hay nada. Es correcto. ¿Cierto? Entonces, los exámenes son difíciles de interpretar. Perfecto. Las personas que no están muy acostumbradas, estoy diciendo, mire, yo adoro a toda la comunidad médica y considero que son muy guapos, porque uno lidiar con todo lo que la medicina tiene es muy difícil. Entonces, y que siguen apareciendo constantemente nuevos estudios. Y médicos que no están enfrentados a este tema constantemente, entonces pierden el entrenamiento, hay cosas que no recuerdan, se pueden equivocar. Eso le pasa a cualquier persona. De hecho, mira, por ejemplo, leyes. Los abogados se subdividen en diferentes temas. A un médico general le toca todo. Entonces es muy guapito poder salir adelante con todo eso. Entonces sí, a veces se equivocan y eso pasa y yo los entiendo, pero sí es importante buscar como o una segunda opinión o otra persona, digamos, cuando uno tiene dudas, alguien que sea más de esa rama. Y eso lo hacemos en todas las cosas, ¿cierto? O sea, yo veo un abogado normal, pero me dice una cosa como que no me suena mucho, entonces voy al que es especializado en ese tema, ¿cierto? Entonces, eso pasa. Una razón más para consultar con la doctora María Angélica. Vamos a hacer una pausa muy chiquitica porque en la Clínica para la Familia no cesamos de trabajar en pro de su bienestar, así que les invito para ver esta invitación y regresamos para que la pelota se tire de este lado porque hay mucho contenido del orden psicológico que enfrentan las personitas que han sido infectadas o que están en este momento dando la batalla con una infección de transmisión sexual. Ya regresamos. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información. ¿Te gustaría vivir un fin de semana de encuentro y reconexión con tu pareja? Salir de la rutina, de la cotidianidad, volver a bailar, a cantar, a reír, conocerte, conocerle, sanarse, perdonarse y llenarse de herramientas para llevar su relación de pareja a otro nivel. Pues si es así, Resucitando Mariposas es para ti. Te esperamos en nuestro próximo encuentro de fortalecimiento y renovación de la vida en pareja para que juntos construyamos
Un amor a prueba de tiempo. 1, 2 y 3 de noviembre en la Casa de Retiros de La Salle en Río Negro, Antioquia. Regálale a tu relación una nueva oportunidad. Te esperamos. Estamos pues de regreso firmes en esta misión de poder seguir dándoles tantas herramientas, no solamente a través de nuestros eventos como ya lo escuchaban, sino también a través de espacios como este, donde desde los medios audiovisuales podemos sembrar esa semillita allí en sus corazones. Y bueno, como yo les decía al inicio, hoy nuestro episodio iba a tener una modalidad especial porque entonces ya paso de ser entrevistadora a ser la experta. Cuéntame, María, entonces, ¿por qué nace en ti como este deseo de poder conversar acerca de esta parte psicológica? ¿Qué es lo que venías viendo en tus consultantes que dijiste, aquí necesito hablar con Eli? Eli, y una gran experta. Mira, tú sabes que esta generación tiene una sobrecarga de ansiedad y hemos visto también después de la pandemia que los casos de ansiedad han aumentado mucho en las personas. Tal vez por eso y por otras cosas más que ya tú me comentarás, veo que llegan pacientes muy preocupados porque se han hecho una y otra prueba y aunque siguen siendo negativas esas pruebas, no pueden quitarse ese dolor del alma. O siguen buscando otras respuestas, o siguen buscando otro consultante que les diga otra cosa, o dígame otra prueba que de verdad sirva, como a ver si me lo encuentran, porque es que no me lo puedo como perdonar, siento yo en el alma, que siento yo que es como un dolor en el alma. Entonces, contanos, ¿cómo entiendes tú eso? ¿Y qué le podemos decir a personas que sienten eso? Bueno, a mí se me ocurren varias cosas, María, mientras te escucho. Por un lado, es que lo que veníamos hablando incluso ahorita, que hemos cambiado, ¿cierto? Hemos dado como saltos generacionales y de hecho antes de entrar al aire estábamos conversando también de cómo nosotros crecimos y ya, Dios mío, uno ya sintiéndose viejo a los 42, nada, tenemos mucha vida por delante, pero crecimos en un momento histórico, llamémoslo así, diferente. La máxima preocupación de nuestras mamás era si quedábamos en embarazo o no, ¿cierto? Pero allí había como un contenido adicional y algo más que estaba como peligrando. Hoy, ¿qué pasa? En este cambio generacional empezamos a ver cómo muchas personas, no solamente nuestros jóvenes, sino también los adultos, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes, han empezado a abrirse a una cantidad de expresiones comportamentales de la sexualidad. Y esto ha traído consigo pues unas consecuencias. Entonces yo creo que se juntaron el hambre y la necesidad, por ponerlo en paisa, o sea, aparece la oportunidad de, conocí a esta persona, entonces quise tener sexo casual con ella, me quise acostar o abrí una puerta a una infidelidad, apareció papaya puesta, papaya partida, como decimos aquí coloquialmente, y abrí como esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Como me abrí a esa experiencia y probablemente ya tenía una ansiedad de base, pues esto llegó a ser este cortocircuito, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que se me ocurre que puede estar muy asociada a esto tiene que ver con ello. Por otro lado, actuamos y en el episodio pasado hablábamos un poquito de eso. Los seres humanos tenemos una tendencia, llamémosla instintiva, importante, significativa, lo diría mi no muy amigo Don Freud, unas pulsiones que están en nosotros, pero también tenemos una capacidad racional para poder analizar nuestra conducta y decidir qué hacemos y qué no hacemos. Lamentablemente hoy muchas personas están actuando desde ese instinto, desde ese deseo, y simplemente porque sentí deseo, sentí atracción, pues terminé entonces entrando en determinada práctica. Pero junto con esa práctica va a venir la consecuencia a nivel emocional. Entonces tú mencionabas ahorita cosas importantes, culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción cuyo propósito y objetivo fundamental es ayudarnos a reconocer algo que tal vez no está haciéndose de la mejor forma para poder enmendar el camino, ¿cierto? Reconsiderar, ay, me está chuzando, por aquí no es, entonces enmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay una incongruencia, María, importante
entre, que esto no sé si lo hablamos en micrófonos o antes de micrófonos, porque creo que antes de salir al aire y que sea el momento para tocarlo, porque entonces me abro a esto, pues porque es lo que está de moda. Entonces todas mis amigas entonces tienen parejas múltiples, están en poliamor, están en relaciones abiertas, están en esto, están probando, están experimentando y pues yo también tengo que hacerlo porque si no me voy a quedar. Pero tal vez eso no es acorde con mi cosmovisión, con mis principios, con lo que yo verdaderamente quiero. Entonces ahí hay otro componente. Y adicional, creo que también hay un asunto, María, que es muy importante que todos exploremos, que tiene que ver con la razón por la cual yo hago las cosas. Entonces, tal vez lo que yo estaba buscando no era tener múltiples parejas sexuales. Tal vez lo que yo estaba buscando era afirmarme en un autoconcepto empobrecido y como yo jamás pensé que me podía levantar una mujer de esta categoría, pues apareció y pues hay que hacerle porque eso me reafirma eso. Entonces mira que así como tú me decías ahorita, pasa lo mismo de este lado. Son múltiples las causas y cada persona puede tener una historia, que es muy importante, María, que no los mandes acá a la clínica para la familia. O sea, muchas personas necesitan revisar verdaderamente qué es lo que hay detrás de esto, razón por la cual incurren. Hágame otra prueba, busquemos más. Es como si no pudiera terminar de elaborarlo y poder hacerme cargo de eso. Bueno, tú me preguntabas ahorita sobre una persona de a pie que está buscando cómo hacerse el diagnóstico. Si en algo nuestro sistema de salud se ha quedado carente es en la capacidad para tener acceso al cuidado de la salud mental. Entonces, alguien que está sufriendo por esto termina buscando muchas soluciones en las redes sociales. Sí. Y aquí, llamado de atención importante, las redes sociales están llenas de mala información. Descontrolan a las personas. Dicen cosas que no son en una forma muy veraz. Y hoy en día tenemos otro amigo que yo lo quiero mucho, ChatGPT, es muy bueno, pero hay que saberlo utilizar. Porque cuando yo no sé el tema, estoy enfrentado a alguien que tampoco sabe del tema. Hay que entender que ChatGPT no sabe de ningún tema y tú lo puedes ir conduciendo. Si tú le vas sugiriendo preguntas y respuestas, él se va yendo por donde, como alguien que te dice lo que tú quieres escuchar, Exacto. ¿cierto? Porque él simplemente se alimenta de un abanico de cosas y si tú le vas cambiando, él va tomando diferentes rumbos y si la persona no sabe mucho del tema, lo orienta hacia sus miedos. Total. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona común, normal, pueda tener salud mental de calidad, no ChatGPT, no Instagram, TikTok, y pues ya sabemos que quisiéramos que hubiese más soporte en la primera línea de atención en las EPS, pero están colapsadas? La pregunta del millón, María. Bueno, lo primero, y ahí me uno a tu campaña, o sea, familias, pilas, porque el psicólogo no está en Instagram. Pilas porque el psicólogo ni siquiera es la inteligencia artificial y tengo pendiente de hecho un podcast que lo quiero hacer con mi hermano que es ingeniero de sistemas, doctor interacción hombre-máquina y hemos hablado de esto, de cómo uno de los motivos de consulta, por llamarlo de alguna forma, en este momento creo que es el segundo para la inteligencia artificial, son problemas existenciales, o sea, estamos pretendiendo reemplazar el psicólogo allí. Entonces me uno a la campaña. Lo primero es, hay que buscar un experto. Hay que buscar un experto. De la misma manera, tú decías ahorita una cosa que me pareció muy poderosa y lo mismo aplica a este lado. Los resultados deben interpretarse en un contexto. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, los pacientes en el índole de la salud física? Recibimos un resultado y dicen, ay, no, vea, esto salió aquí. Ay, no, ya tengo tal cosa. Sin correlacional, por ejemplo, me acabo de pasar con mi médica vascular, me salió un resultado y yo ya dije, no, ya tengo el colesterol, y ella me decía, no, lo que pasa es que te va a salir harto por eso, pero el otro colesterol está de esta otra manera, y como estamos tomando este suplemento de no sé qué, y como estamos haciendo, entonces, claro, le dio un sentido a lo que yo ya me había puesto, que tengo aquí. Entonces, es muy importante consultar con un experto porque mis síntomas, porque las causas de mis síntomas, porque lo que yo estoy manifestando y desde el orden de mi pensamiento, mi sentir y mi actuar, tiene un contexto también. Entonces, pilas con eso.
Segundo, si bien sabemos, y pues aquí a nivel Colombia lo hablamos, entendiendo también las realidades que de hecho en estos días me he enterado que en otros países están peor, muy evolucionados de hecho, pero en términos de salud, con realidades bien complejas, pero circunscribiéndonos como aquí en Colombia, hay hoy en día, y yo diría que es una de las bendiciones que nos dejó la pandemia, una apuesta importante por la salud mental. Entonces, por ejemplo, a nivel de alcaldías, hay muchísimos programas donde se está ofreciendo esa atención, ese seguimiento. Tenemos líneas de atención. O sea, hay una serie de ejercicios que se han hecho para ayudarle a las personas a tomar conciencia de que esto es serio. Pero conclusión y de manera específica, María, hay que consultar. Hay que consultar y yo siempre lo he dicho, de hecho creo que sobre generalismo en eso, pero yo pienso que todos deberíamos de tener nuestro psicólogo, o sea, poder tener ese espacio en el que yo no solamente llegue cuando ya esté desbordado, sino que cuando empiece a ver pequeños indicadores, pequeños síntomas, poder elaborarlo. Pero pilas, atención, no son las redes sociales, dándonos contenidos muy buenos como este, por ejemplo, no es el ChatGPT, no es la inteligencia artificial, ayudándonos de todo lo que esto nos aporta, pero súper importante poder consultar. Sí, alguien que evalúe las cosas individualmente. Exacto, y en su contexto. Uh-huh. Bueno, mira, Eli, yo soy muy amiga de la prevención. Para mí la prevención es la clave de que este sistema salga a flote algún día. Y hablando de prevención, yo me doy cuenta que uno de los factores que aumenta el riesgo de que termines en una relación de riesgo y que termines con una infección de transmisión sexual es el uso de alcohol y drogas. ¿Cómo podemos enfocar y ayudar a las personas que viven su sexualidad enmarcada dentro de un contexto de estas cosas pues que hoy en día están dentro de un, abro paréntesis, todo se vale, exacto, todo es posible, o que yo necesito de estos alicientes para poder tener una vida sexual plena, pero terminamos entonces teniendo unas consecuencias como estas? ¿Qué podríamos orientar o qué tips podríamos dar para que enfoquemos en esto, en la vía de esto es un riesgo y este riesgo puede tener unas consecuencias, pero cómo puedo vivir una sexualidad plena sin necesidad de estos riesgos? Dicen los expertos en adicciones que detrás de todo tipo de consumo hay una necesidad no satisfecha. Entonces muchas veces el jovencito cuando empieza, por ejemplo, a tener ingesta de alcohol, lo hace porque es la única manera en la que se atreve a hablarle a las niñas, ¿cierto? En estos días, de hecho, en un caso muy cercano nos contaban eso. Entonces el muchacho decía, mami, es que a mí me da pena, yo no soy capaz, en cambio yo me tomo unos tragos y empiezo a hacer chistes, me suelto y no me da pena y voy y le caigo a la una, a la otra. Entonces, claro, es un reforzador impresionante, pero la verdadera causa es el déficit que hay en habilidades sociales. ¿Para qué yo exponerme a un consumo de algo que le está haciendo daño a mi cuerpo y que adicional a esto, si bien me pone en onda, también me va a traer, por ejemplo, se apaga, por ponerlo en estos términos, se te apaga el prefrontal, o sea, no hay conducta inhibitoria. La capacidad que tenemos y que hemos desarrollado los seres humanos a lo largo de nuestra evolución se desconecta. Entonces vos volvés a quedar primario, totalmente reptiliano, con lo que eso implica. ¿Cuántas personas se han despertado y de repente miran al otro y tienen en su cama a la persona X desnuda que la acabaron de conocer, o al amigo de toda la vida, al esposo de su mejor amiga? O sea, casos de todo tipo. ¿Por qué? Porque apagaste el prefrontal, porque no tenías una conducta inhibitoria que es protectora y que nos ayuda a regular. Entonces, si en lugar de yo meter el alcohol, de meter la droga, de meter la sustancia X, trabajara ese déficit en habilidades sociales, si en lugar de yo hacerle daño a mi organismo, me diera la tarea de trabajar mi ansiedad, esa que siento de hablarle a alguien, si yo pudiese trabajar ese miedo a ser rechazado, ese miedo al no,
o al límite por parte del otro, que hace parte de la vida y que está bien y que hay que aprender a gestionarlo, yo creo que podríamos tener muchas realidades. Y en esta pregunta precisamente que me haces, María, hay una cosa que yo la veo todo el tiempo desde este lado, en la consulta con las parejas, y que lo volvemos un factor de prevención. Si yo hago esa línea afectiva donde reconozco cuáles fueron los disparadores que me llevaron a la infidelidad y veo que el alcohol estuvo presente, ¿qué necesito hacer? Pues prevengamos desde el alcohol. O sea, si sé que el alcohol hace que yo pierda la gestión de mí, pues trabaja el alcohol y de la mano entonces trabaja esa causa más primaria, que es lo que nos lleva a este tipo de consumos. También hay un adicional cultural, porque para nosotros el consumo en las fiestas ha sido algo muy normal y lo normatizamos. Hace poco en una reunión alguien le preguntaba algo, ¿por qué no tomas? Dice, primero porque yo soy feliz así y paso rico en la fiesta, y segundo porque no quiero que mi hija que está aquí presente se consiga un borracho para ser feliz. Wow. Entonces, cuando nosotros no caemos en cuenta que cuando los adultos están de fiesta tomando, hay un niño viendo y grabando, mira, para uno estar de fiesta contento, necesito tomar. Entonces, no la hora de poder tomar para estar tan contento como este montón de adultos que se mantienen súper aburridos, pero míralos cómo están de contentos hoy. Exacto. O sea, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a esas nuevas generaciones? Y mira que me hiciste acordar de una cosa, María, en eso, que es increíble. O sea, ahorita hablábamos de cómo muchas cosas se van diseminando a lo largo de la historia, porque este le dijo al otro, le dijo al otro, le dijo al otro, sin que necesariamente esto sea real. Y eso pasa también en este contexto. Entonces yo aprendí y crecí viendo que así es que se era feliz. Volviendo a nuestras infecciones de transmisión sexual, yo crecí viendo que la infidelidad era lo más normal. O sea, yo soy un hombre, tengo mis necesidades, incluso la ignorancia que es tan atrevida, agüita y jabón y no pasó nada. No, con agüita y jabón una infección de transmisión sexual no se quita, pero hace parte de eso que crecimos creyendo, escuchando, que nos creímos y que después genera tantas implicaciones a nivel de la sociedad. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces a cómo yo, desde mi psicología, enfrento en mi relación, que yo suponía que era estable, puede ser una relación homosexual o bisexual, puede ser el hombre, puede ser la mujer, pero yo tenía una esperanza en esa relación. Probablemente nunca ni siquiera lo hablamos, porque eso es otra cosa. No nos sentamos a hablar con nuestras parejas, esto es una relación cerrada o abierta, que es lo que somos. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? No cierto. Entonces, estamos en nuestra relación, yo creo que es cerrada, pero de pronto me encuentro con que no era, y que vino una infección de transmisión sexual, pero yo quisiera seguir adelante, ya sea con o sin esa persona. ¿Cómo son esos caminos y cómo se restaura? Esa es una pregunta muy profunda, María. Hace un momentito, de hecho, antes de comenzar a grabar, estaba atendiendo una consultante que está en esa disyuntiva, ¿cierto? O sea, acaba de darse cuenta que su pareja fue infiel, algo con lo que ella no contaba. O sea, de todos los hombres del mundo hubiese esperado eso menos de mi esposo. Y en un contexto que fue muy impactante y muy doloroso para ella. Entonces, ella me decía, Eli, yo quiero sanarme. Y yo le decía, yo claro que sí, vamos a trabajar en pro de eso, pero para poder sanarte necesitas tomar una decisión de qué va a pasar. Entonces, yo creería, si lo podemos como poner en acciones muy concretas, María, lo primero es poder tomar la decisión, ¿cierto? De qué va a pasar con esta relación. Y para tomar esa decisión, pues hay diferentes criterios a tener en cuenta. Uno es cuál era la calidad de la relación. Entonces, hay relaciones nefastas de por sí, hoy las llaman tóxicas, un término que aquí en la clínica no somos muy amigos de él, pero hay relaciones sumamente terribles, o sea, que vienen en años de mentiras, de engaños, de faltas de respeto, de límites que se cruzan. Entonces casi que esto llegó como, hey, la cereza para que te des cuenta de cuáles son las consecuencias a las que se puede llegar y puedas tomar una decisión frente a eso. Pero hay relaciones muy bellas también, relaciones donde hay dos seres humanos, porque esta es la realidad que tenemos que encarar, somos seres humanos
que como seres humanos tenemos la posibilidad de llegar a fallar por múltiples razones, por mi historia de vida, por lo que yo traigo, por esos aprendizajes que se generaron, por esa autoestima empobrecida tal vez, y que este contacto sexual llegó como una oportunidad para yo reafirmarme. Pero lo cierto del caso es que son dos seres humanos que le están apostando a una familia, que le están apostando a un proyecto y que lamentablemente están viviendo esta realidad con una consecuencia, que es una infección tal vez, que hace parte del proceso que van a tener que enfrentar. Entonces, ante esto es muy importante yo valorar cuál era la calidad de esa relación. Y un componente fundamental, María, es quiénes son esos dos seres humanos, porque también de las características que tengan en su personalidad se va a poder transitar esto de una forma bella. Tú ahorita utilizaste una expresión que incluso en su momento no te la pregunté porque el tiempo siempre es nuestro gran enemigo, que es la forma en la que se refieren las parejas de estos pacientes que tienen una infección de transmisión sexual que deciden acompañarlos. Discordantes. Paréntesis aquí, vuelvo yo a entrevistar. ¿Por qué discordante? Porque el uno es VIH positivo y el otro VIH negativo. Entonces, perfecto. No están son concordantes. Discordantes en el diagnóstico, pero concordantes en el deseo de trabajar por la restauración de su relación. Entonces, esto habla mucho de las características de esa persona. No todas las personas están en la capacidad de acompañar a su pareja. A muchos les cuesta y se quedan, por ejemplo, en el dolor y en cómo me hiciste esto. O sea, viniste a contaminar nuestro vínculo y ahora yo tengo una infección por culpa tuya, y se quedan ahí en el señalamiento, en el juicio. Entonces, también es muy importante considerar esto. Y reitero, María, en muchas oportunidades hay que buscar ayuda profesional. Yo le explicaba, por ejemplo, a esta paciente de la que les estoy hablando, que no necesariamente el hecho de que su pareja hubiese abierto esta puerta y sostenido durante unos meses una relación es una señal de que no la ama o es una señal de que está comprometido afectivamente con esta persona. No, existen muchísimos casos y la evidencia sí nos lo ha mostrado donde hay una relación estable, yo te amo, profeso por ti, o sea, tú eres mi elección, pero lamentablemente abrió una puerta y en medio de esa discordancia terminé haciendo algo que no era provechoso para nosotros. Pero entonces son muchos componentes, o sea, por eso te digo, es muy, muy, muy amplia esa pregunta. Sí, es bonito también reconocer que hay parejas que en algún momento reconocen que hubo un mal momento, que la relación estaba pasando por un mal momento, que hubo un error de alguien, o que no estaban claros cuáles eran los pactos de la relación, pero que esa persona quiere seguir adelante y que la otra también, y que pueden seguir adelante en una relación que dure tiempo, que el hecho de que haya una infección de transmisión sexual no tiene por pues necesariamente que acabar con las relaciones, sino que puede haber un proceso de reparación que tenga buenos frutos hacia el futuro, que la gente también tiene que entender que a veces pues, también hay que darle la oportunidad a escuchar, a tener terapia con alguien que pueda conducir bien la situación y que probablemente en el futuro haya campo para algo bueno. ¿Cierto? Y perdóname que te interrumpa, incluso yo tengo una conferencia que tiene un título súper polémico, la titulé Bendita Infidelidad. Hay situaciones en las que esa infección de transmisión sexual va a ser el canal para que esta pareja pueda hacer un alto en el camino y darse cuenta de que hay algo aquí que no puede seguir de esta manera y que necesita cambiar. Para las personas que tenemos una fe y que tenemos construida nuestra vida en torno a esta espiritualidad, ahí hay una diosidencia, ¿cierto? Es mi Dios como obrando y organizando todo para el bien, porque la infección llega como a ser, hey, evidente, aquí está, o sea, no puedes seguir haciéndote el de la vista gorda. ¿Cuántos procesos de reconocimiento se han dado gracias a una infección? De no ser por la infección no se hubiese hecho ese reconocimiento, y junto con el reconocimiento entonces vino la reparación. Y yo te puedo decir, María, por experiencia como terapeuta de pareja en el que tengo el privilegio de ejercer durante tantos años, hay parejas que se catapultan a otro nivel después de vivir el proceso de crisis que esto les generó. Y fue una infección la que puso ese alto y llevó. Entonces también hay propósito y sentido. Yo creo que en todo lo que nos pasa en la vida hay sentido y propósito frente a eso.
Bueno, y una vez que ahorita hablamos de las parejas discordantes, entonces era como cómo seguir viviendo con una persona que tiene una infección, pero yo no tengo la infección, pero vamos a seguir viviendo juntos. Pero cuando el escenario es que yo adquirí una infección de una persona que la trajo a mi relación, o sea, hombre, mujer, ¿cómo acepto yo que ahora tengo una enfermedad que es diferente, digamos, a la hipertensión? Porque la hipertensión, pues como que todo el mundo dice, pues llega porque llega y porque los años dan hipertensión y demás, pero aquí hay como algo adicional. O sea, yo estaba aquí bien y de pronto como que me sentí engañada y ahora tengo que vivir con esta enfermedad. ¿Cómo hace uno para seguir adelante? Te voy a responder eso, María, primero desde la psicología y segundo desde la espiritualidad. En primer lugar, los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa que se llama resiliencia. Es esa capacidad de poder transformarnos en medio del fuego que llega a nuestra vida. De hecho, el término viene precisamente de la física y es muy bonito su origen porque es esa capacidad precisamente que tienen algún tipo de metales y otros elementos de volver a su estado original, acomodarse después de haber sido sometidos a altas temperaturas, por ejemplo. Los seres humanos tenemos esta capacidad de elevarnos por encima de lo que nos pasa. Hay una frase de Epícteto que sostiene, es uno de los pilares de la psicología cognitiva y dice, lo que a ti te afecta no es lo que pasa, sino lo que tú piensas de eso que pasa. Tú puedes ver esto como, ¿cómo me hiciste esto? Trajiste a mi vida esta infección, yo estaba aquí sana, haciéndote fiel, y cómo es que dañas nuestro vínculo de esta manera y ahora yo tengo que cargar con esto y llevarlo a la victimización. O puedo decidir hoy analizar esto que me está pasando, vivir el dolor porque es normal, o sea, es humano, no es fácil. Lo voy a vivir y me voy a dar el permiso de vivirlo, pero también tomar la firme decisión de hacer algo con esto. O sea, ¿por qué? Porque ya la tengo. O sea, ya tengo esta infección, ya esto llegó. ¿Qué voy a hacer con esto? Y depende de mí y de la manera entonces en la que yo me acerque a esta vivencia, la calidad de vida que yo voy a tener. Porque ahí es donde tienes que pensar. Entonces yo les daría como esta clavecita, ni siquiera lo hagas por el otro, o sea, olvídate del otro, ya, sea que sigamos o no sigamos, sea que haya Pamela, no haya Pamela, Pamelos, olvídate, pensa en vos. Soy yo, puedo vivir con una infección de transmisión sexual amargándome la vida porque me la pegaron, o puedo vivir con una infección de transmisión sexual porque ya la tengo, eso sí, vaya donde María Angélica para que le hagan el tratamiento, lo acompañan, pero decidiendo darle sentido, propósito y significado a esto. Por ejemplo, y ahí combino la parte espiritual. Hey, ¿qué tal si a partir de esta experiencia yo me vuelvo un vocero de esto? ¿Qué tal si yo pongo mi caso al servicio de otros para salir de tantos mitos, para salir de tantos tabúes, para salir de tanto desconocimiento? Y entonces finalmente desde la espiritualidad, María, yo creo que hay un recurso muy bello que los seres humanos podemos tener allí. A veces a nuestra vida llegan pruebas, llegan circunstancias difíciles, cosas que nosotros no pedimos, pero finalmente llegaron. Pero cuando yo tengo un recurso superior a mí, del cual yo me puedo asir, todo comienza a tener un sentido diferente. Esto por muchos críticos es señalado como, ay, pero es que ustedes se acomodan a todos. Si tienen frío, que bendito sea Dios por el frío. Si tienen calor, que bendito sea Dios por el calor. Maravilloso, o sea, por eso es que hoy la psicología de hecho estudia que las personas que tienen una espiritualidad en su vida logran tener mayores niveles de salud mental. ¿Por qué? Porque dice la epístola a los romanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y como les decía hace un momento, incluso esta infección puede transformarse en una oportunidad increíble para esta pareja, para tu vida en sí misma, de fortalecerte, de fortalecerse, de reconstruirse y de seguir adelante. Entonces, la infección está, ya, hace parte de mi realidad. ¿Qué voy a hacer entonces con esto? ¿Una persona con infección amargado o una persona con infección con propósito? Bueno, por último, te voy a llevar como a otro espectro de el asunto de cómo vivimos nuestra sexualidad, porque ya hablamos de
que hay mucha libertad y yo considero que la sexualidad puede venir de 1000 formas con tal de que tú seas feliz, pero no agredas a la otra persona, seas muy clara, vivas la sexualidad con pactos tranquilamente coordinados entre todas las personas. Entonces está muy bien, pero al otro lado todavía tenemos muchas personas en nuestra población que están encarceladas en una relación, en un maltrato psicológico que incluye lo sexual, sí, y que tienen miedo a demandar, a salir, o sea, que son ultrajadas, hombres y mujeres que son ultrajados en su sexualidad diariamente, y eso implica mayor riesgo de terminar con una infección de transmisión sexual, o también otras personas que viven su sexualidad escondidas porque tienen problemas, una infancia difícil, una vida que sexualmente no ha sido plena, entonces tienen que vivir su sexualidad de una forma escondida, lo cual aumenta, son 2 factores de riesgo para tener infecciones de transmisión sexual: ser violentado por otro, desde lo económico o no económico, desde lo psicológico o en diferentes formas, y también tener que vivir tu sexualidad, o sea, como tú eres feliz de cierta forma, pues lo tienes que hacer escondido, ¿cierto? Entonces, ese otro lado, que es como el que yo llamo encarcelado en su sexualidad, ¿qué consejos le darías y cómo los ayudamos? No, doctorísimo, no a 3 minutos de terminar y semejante pregunta. Hay que trabajar desde adentro, María. Hay una razón. Hace poco estábamos en un en vivo y estábamos trabajando un tema de comunicación en pareja y yo les decía, siempre busca en ti la razón, la causa, lo que sea. No lo pongas en el otro, búscalo en ti. Entonces alguien me contestó, doctora, entonces si mi esposo lleva 30 años siéndome infiel, ya perdí la cuenta de cuántas mujeres ha tenido y ha hecho y no sé qué, entonces yo también soy la culpable. Y yo le respondo con mucho amor y con mucho cariño, ¿quién escogió ese esposo? ¿Y quién decide quedarse ahí? Efectivamente, eres tú. Ahora, hay una razón por la cual lo hago. Entonces hay una razón por la cual permito el abuso, hay una razón por la cual no pongo límites y por eso te digo, busca adentro, porque en esa razón es importante trabajar. Consejo preciso, ve a terapia, ve a terapia. Hay un llamado muy bello y muy bonito, yo creo que en todos los ámbitos sociales, a nivel de salud, un llamado muy bonito a los seres humanos, a los ciudadanos, y es poder ser conscientes de nuestros derechos. No es normal. No es normal estar allí siendo sometido, no es normal permitir esto. Si tú estás viviendo hoy una incongruencia en tu vida porque realmente quieres apostarle un modelo diferente en las expresiones comportamentales de tu sexualidad y no te atreves a hablar, no te atreves a decirlo, trabaja en ello. ¿Por qué? Porque necesitamos ser congruentes. Yo tengo derecho y derechos informados, conscientes y consecuentes con la responsabilidad social que tenemos. Y de hecho, dentro de este gran abanico que hoy se abre en las expresiones comportamentales de la sexualidad, estamos en ese acuerdo. Vive tu sexualidad sin hacer daño, sin violentar a nadie y siempre con el consentimiento del otro, ¿cierto? Entonces son como criterios que desde la sexología se tienen frente a estas expresiones comportamentales, pero si tú estás viviendo una incoherencia en tu vida, busca ayuda para que puedas trabajarlo, no solamente por ti, sino también por los otros. María, ¿cuántos casos hay? Y ahorita me lo decías fuera de micrófonos, aquí en Antioquia, me gustaría que contaras eso, María, ya para terminar, de hombres mayores, o sea, no estamos hablando ya de los jovencitos que están explorando, sino hombres mayores donde empieza a verse una prevalencia importante en las infecciones y demás. Sí, es algo curioso porque cuando uno mira las regiones del país, Antioquia es la primera en gonorrea en el grupo etario mayor de 50 años, cuando no es lo esperado, porque la mayoría de nuestra actividad sexual se traduce a un periodo más joven de la vida y mientras más relaciones sexuales tengo, más es el riesgo de adquirir una infección. Entonces, hacia arriba empiezan a contar estos factores de riesgo que yo te digo, o sea, lo que no hago de frente a la sociedad, sino lo que hago detrás, porque hay algo que siento que tengo que esconder y por eso era que te hacía esta pregunta, porque creo que tenemos una labor
de rescatar a estas personitas que sufren en la oscuridad y que les toca, que yo no las veo como muchas veces la sociedad les ha dado la culpa, yo los veo como las víctimas que nosotros les debemos dar como el apoyo para que puedan salir a la luz. Todo el mundo tiene derecho a tener una vida sexual plena y eso es responsabilidad de todos nosotros. Así es. Bueno, María, yo no puedo cerrar este podcast sin hacerte una pregunta que la semana pasada prometí hacerte. A mí esto de la imparcialidad me cuesta un poco, pero bueno, ustedes saben muy bien cuáles son mis creencias, mis convicciones y para mí es muy importante poder hablar de lo que la ciencia nos dice, nos propone, porque es ciencia, porque es evidencia y es la base para tomar muchísimas decisiones y en este caso para tomar decisiones informadas. Pero yo sí quiero lanzarte esta pregunta así, María, a quemarropa. Podríamos decir que el pacto de exclusividad sexual afectiva, que es propio, por ejemplo, en este caso, de nuestro sacramento dentro de nuestra Iglesia Católica, en la que yo me prometo para ti y me doy a ti y me dono a ti de manera exclusiva, con la conciencia de que nos hacemos uno solo. Ese pacto le hace bien a la sociedad en términos, por ejemplo, de infecciones y enfermedades de transmisión sexual y otro tipo de, no sé, indicadores epidemiológicos, por llamarlo de alguna forma. Yo te puedo responder eso desde el punto de vista científico. Exacto, fácilmente. Desde la ¿cierto? ciencia. Porque ¿Qué dice la ciencia? Algo que si tú te acercas a la candela, te quemas. Una persona que nunca ha cocinado, que nunca ha prendido un fogón, nunca se ha quemado cocinando, ¿cierto? Entonces, si el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual es el sexo, yo lo decía ahorita, ¿cierto? Los estudios lo miden por número de relaciones sexuales por año. Mientras menos relaciones sexuales tenga, obviamente menos riesgo voy a tener porque estoy menos expuesto al riesgo directo. Entonces, claro, eso va implícito y además suena muy lógico, ¿sí? O sea, si yo tengo una vida sexual que no se acerca al riesgo, pues muy probablemente no voy a caer en el riesgo, excepto lo que mencioné ahorita, pues de la transmisión vertical, por ejemplo, de la hepatitis B, que son otras vías de transmisión. Pero obviamente, ¿cierto? Si tenemos menos exposición al riesgo, vamos a tener menos consecuencias de ese riesgo. Correcto. A mí eso me enamora mucho de mi fe, María, porque yo creo precisamente que todo lo que Dios ha mandado y nos ha pedido no es gratuito, es en pro de nuestro bienestar. Mi conclusión sería: apostémosle a relaciones congruentes. Lo mencionamos muy por encima, el tiempo no nos dio para profundizarlo, pero es muy importante hablar de forma explícita de nuestro pacto. ¿Cuál es el pacto? Hay diferentes pactos, ya lo vimos la semana pasada, pero cuando tú eres congruente con ese pacto, le estás haciendo un bien a la sociedad, entre otras cosas. Entonces, enhorabuena por eso. Doctorísima, ¿dónde se le puede contactar? ¿A dónde la buscan? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿El teléfono de su consultorio? Que ojalá que fruto de esto muchas personas puedan dejarse ayudar y saber que van a encontrar, se los digo de primera mano, un ser humano totalmente abierto, dispuesto y que va a tener la posibilidad de hacer un acompañamiento, como lamentablemente en muchas oportunidades en nuestro sistema de salud no se puede hacer. ¿Dónde la buscamos? Antes de decir eso, decir, bueno, además que si tú le apuestas a un pacto no de relación cerrada, sino abierta, que también es válido, con todos los bemoles que tú dijiste, el diagnóstico a tiempo acorta la cadena de transmisión. Entonces eso es súper importantísimo. Bueno, mi consultorio queda en la Torre Médica de la Clínica Las Américas, por ahí en la 80. Tengo Doctoralia, entonces por ahí pueden buscar doctora María Angélica Maya y pueden ustedes mismos agendar su cita. Tenemos en Instagram @doctora Maya infectóloga, doctora no acortado sino así, es larguito, doctora Maya infectóloga, en TikTok, y el contenido que desarrollamos pretende dar luces en cuanto no solamente infección de transmisión sexual, que es algo que tocamos con frecuencia, pero también otras cosas que nos pasan a las mujeres, que los flujos, que las infecciones de este lado, de aquel lado, que cosas que le pasan a los hombres frecuentemente, que escuchamos en la consulta y que vemos que las personas
tienen dudas al respecto. Temas de actualidad, como por ejemplo los nuevos brotes que se han estado viendo, las vacunas que tienen tantos mitos y tantas cosas. Entonces, recomendadísima para los que están viendo el episodio en YouTube. En los enlaces vamos a dejarles también esos links para que puedan contactar. María, un placer haberte tenido con nosotros, que se repita. Sí, porque este tema da para largo, podríamos hacer parte B. Sí, total, este y otros tantos que hay allí de cara a nuestra salud, porque definitivamente ser persona, ser pareja y ser familia implica todas las realidades del ser humano. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos con la ayuda de Dios en un próximo episodio de esto que es Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.